Me pide la congresista Alcorta una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Dentro de esa posibilidad de que la población decida, con la que estoy de acuerdo completamente, me parece bien, es exactamente lo que pongo yo como reflexión acá, el tema del voto preferencial. Que la población decida quién quiere ser su representante, si no Costa, si Mesa Laves, si Víctor Andrés García Luna, si el señor Marco Arana. Que la población, eso se llama elegir, esa es la democracia. No una lista cerrada, bloqueada prepotentemente. Eso no quiere ser. Me sustento en lo que acaba de decir Marisa Glave, en la que coincido, que la población decida. Lo otro es inviable, no es ni siquiera democrático. La población tiene el derecho, su obligación y el derecho a escoger a uno o al otro, a uno sí y a otros no. Y hemos visto que en una alianza del APRA con el PPC, estando en el puesto 2 y 4, de Raúl Castro y Javier Bedoya, no salieron elegidos. El pueblo no decidió, mejor dicho, que no fueran ellos. Así de claro. Gracias. Congresista Glave. Gracias, presidenta. No le puedo dar una interrupción al congresista García Medadunde, pero seguro ya dirá lo que está planteando él. Presidenta, tenemos que avanzar en una reforma integral. La propuesta del Ejecutivo no es una reforma integral. Hay varias cosas importantes que van a referéndum y hay que apoyarlas. Y creemos nosotros que hay que dar luz verde al referéndum. Y lo que tenemos que hacer acá es precisar algunos puntos que ayuden a mejorar esas propuestas, pero no bloquearlas. Ayudar a mejorar las propuestas para que la gente decida. Y sea la gente la que decida cuáles son los mejores cambios en este proceso planteado. Pero tenemos tareas, presidenta, en esta comisión para realmente terminar esa reforma electoral, esa reforma política que nos ayude a garantizar una mejor representación para el país. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, ante todo como soy accesitario a la comisión no titular, no había estado en el momento que usted asumió la presidencia, así que aprovecho para desearle todos los parabienes a su nueva gestión. También quiero saludar a la presencia del ministro Ceballos, que ha sido un destacado parlamentario y esperemos que sea un destacado ministro. Tiene una gran experiencia parlamentaria que lo va a ayudar. Lástima que el presidente Vizcarra no tenga experiencia parlamentaria y no sepa cómo tratar con el Parlamento. Pero en fin, es un tema que no se puede, en todo caso, subsanar. Yo creo que es importante el debate, presidenta, pero el debate no empieza ahora. El debate empezó en 1823, con el Congreso unicameral que convocó San Martín. Ahí empezó el debate. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. No estamos diciendo nada nuevo. Y yo he escuchado todas las intervenciones y me parecen muy acertadas casi todas ellas. Pero el debate empezó allí. Y hemos tenido la Constitución de 1828, bicameral. 1834, bicameral. 1836, bicameral. 1856, bicameral. 1860, bicameral. 1920, bicameral. 1973, bicameral. 1978, bicameral. Solo tenemos unicameral en la Constitución de Fujimori y en la dictadura de Prado de 1867, que Prado puso una constitución unicameral, había ganado la guerra con España, se sentía el hombre todopoderoso y no duró mucho. Y luego ese señor, el mismo que convocó, el dictador general Prado, Mariano de Prado, el mismo que convocó a este Congreso y lo hizo unicameral, luego se volvió, poco tiempo después, desertor de la Guerra del Pacífico. Y el 92, 93, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá, ¿qué se ha hecho? El pueblo aceptó. ¿Qué cosa el pueblo aceptó? ¿La unicameralidad, el 93? ¿En un referéndum? ¿O aceptó la Constitución o la imposición del éxito de Fujimori en ese momento, que había capturado a Ismael Guzmán y que estaba su popularidad subiendo? ¿Qué aceptó? Veamos los datos del referéndum de aquella época, presidenta. 3.895.000 personas votaron a favor del sí, de esta Constitución. 52%. 3.548.000 votaron por el no. 47%. ¡Ah, caramba! Ganó. En Francia y en España, los referéndums por la Constitución sacaron 70, 80%, ¿ah? Acá 52, pero no fue 52. ¿Cuántos votos blancos? 215.000. ¿Cuántos votos nulos? 518. ¿Cuánto ausentismo? 3,5 millones.
O sea, 4.200.000 personas no votaron por el sí. O sea, esos fueron los que ganaron, los que no votaron por el sí. Y entonces fue una imposición en realidad, una imposición de una constitución que hasta ahora nos está gobernando. Y claro, ha durado 25 años porque hubo 10 años de fujimorismo y después ha habido gobiernos que les ha tocado buenos vientos y que han ganado mucho dinero. Pero el fujimorismo dejó el país con 54% de pobreza el año 2000. La pobreza disminuyó después de 2000, con el boom económico del Perú, con el crecimiento inmensamente grande del Perú. Pero eso se debe no solamente a los gobiernos que pasaron por ahí, sino al contexto internacional. Ahora, ¿qué se dijo el año 92 para cambiar la Constitución o para llegar a esto que hoy día estamos discutiendo? En febrero, Presidenta, del año 92, en la Comisión Permanente, nosotros planteamos, y yo concretamente planteé, la censura del ministro de Defensa de aquella época, Víctor Malca Villanueva. ¿Por qué? Porque el Moza Ríos en diciembre, cuando tomó el poder o asumió la jefatura del ejército, había declarado que el Congreso era una obstrucción al gobierno de Fujimori. Y entonces yo planteé una censura al ministro, una convocatoria de un Congreso extraordinario para censurarlo. Pero claro, no tuve respaldo, entre ellos de Luis Alberto Sánchez, que no veía bien el futuro del Perú en ese momento, y siendo un hombre inteligente y con mucha experiencia, no se dio cuenta de lo que venía. Eso fue en febrero. Y yo advertí en febrero que venía un golpe, y el golpe vino el 5 de abril. Pero a las 2 semanas, a las 3 semanas. ¿Y qué se dijo para cerrar el Congreso? Que era muy caro. ¡Ah, caramba! Un Congreso con 240 personas costaba $25 millones, acá yo lo he dicho en el mundo del águila, 25 millones la Cámara Baja, de dólares. ¿Por qué? Hay que hablar en dólares para poder tener una moneda estable, digamos, una moneda que no cambia de valor, por lo menos no tan drásticamente. 25 millones de dólares costaba la Cámara Baja, 15 el Senado. O sea, 40 millones de dólares. Hoy día con 130 congresistas tenemos una Cámara unicameral que cuesta 204 millones de dólares. O sea, tenemos el Congreso más caro de América Latina. Un Congreso, Presidenta, que le cuesta al país cada curul $1.600.000. ¿Cuánto le cuesta un Congreso en Chile? $450.000. ¿Cuánto una curul? ¿Cuánto le vale una curul en Colombia? $500.000. ¿Cuánto vale una curul en México? $650.000. O sea, estamos por encima 3 veces más de que cualquier Congreso de América Latina. Entonces, el pueblo tiene que estar harto. Pero por supuesto que sí. Para 130, la cantidad de curules que... Bueno, ¿y el Estado qué dijo? Y voy a mencionar acá a Torres y Torres Lara, un distinguido constituyente de aquella época, que hizo un libro que se llama Los nudos del poder, que dijo que, y ahí está, y cito el libro, que dijo que había una total coordinación entre el Parlamento y el Congreso y el gobierno de aquella época. Entonces nadie entiende por qué vino el golpe de Estado, del cierre del Congreso. Pero se dijo que era caro y se dijo que esos 40 millones de dólares iban a servir para subir el sueldo de los maestros. No se hizo ni uno ni lo otro. Entonces, ¿la decisión de quién fue? De Montesinos. O sea, tenemos la Constitución de Montesinos. ¿Quién era Moza Ríos? Respondía Montesinos. ¿Quién era Víctor Malca Villanueva, que hasta ahora no ha habido y que se llevó 30 millones de dólares? Ahí está. También todos eran digitados por Montesinos. Esta es la Constitución de Montesinos. Y estamos discutiendo entonces esta Constitución. ¿Qué hacemos con ella? Y el ministro, con muy buena voluntad, ha venido aquí a exponer proyectos de leyes que, como acá se han dicho, yo no lo voy a repetir, son incoherentes en algunas partes y contradictorios en otras. Hay que ver también el programa del señor Natalio Primo, que ha dicho el día domingo, que ha hecho una descripción exacta de todos los problemas que tiene estos proyectos. No podemos aprobarlos como están así. Yo creo que hay que aprobarlos, pero en líneas generales, como decía Gil Violeta, en líneas generales. Y de acuerdo a eso, hagamos los cambios que sean necesarios, porque estamos hablando de un cambio constitucional que no es una broma y no es una cosa fácil. Ahora, y en estos congresos, Presidenta, ¿cuántos golpes de Estado han habido en el siglo XIX? 16. ¿Cuántos golpes de Estado han habido en el siglo XX? 11. En el siglo XXI, hasta ahora, no hay nada. Pero sin embargo, estos congresos sirvieron para
Estos congresos, claro, a pesar que se nos acusó de golpe de Estado, por supuesto, el pepecaucismo nos acusó, lo cual no es exacto. Ya se han rectificado. La inteligencia y la luminosidad de Sheput, por ejemplo, ha hecho que se corrija eso. Pero queremos entonces un Senado reflexivo y además contrapeso. ¿Cuál es el Senado hoy día? ¿Hay Senado? Claro que hay un Senado, presidente. El Consejo de Ministros. Ese es el Senado. En el gobierno de García, que está acá, Mulder, que espero que no se moleste. El gobierno de García, el primer gobierno de García, ¿cuántas leyes observaron? 20, con bicameralidad. 20 leyes fueron observadas en el primer gobierno de García 1, que fue un pésimo gobierno, por supuesto. 20. ¿Cuántas leyes fueron observadas en el segundo García 2? 300. Y ya había unicameralidad. O sea, en el primer gobierno de García, que había bicameralidad, 30 observaciones. En el segundo gobierno de García, que es otra constitución, estamos hablando de 300 leyes. ¿Cuántas leyes observa el Ejecutivo? 300, 250. Ese es el Senado. Y claro, y la ley Mulder la han observado también. La ley Mordaza, que le dicen, no, Mordaza no, es Mulder, punto. Mauricio Mulder y punto. No hay que confundir, ¿no? Esa ley ha sido observada. Bueno, pues, si la ley si acá había habido Senado, lo más probable es que en el Senado no hubiese pasado. Como no pasó tampoco la expropiación de los bancos. O sea, si García no hubiese tenido Senado, pasaba la expropiación de los bancos y de la compañía de seguros. Aquí se aprobó al carpetazo. En esa época había carpetazo. La electrónica no había llegado a estos niveles. Pero en el Senado, ahí se paró. Hubo debate y se paró. Entonces, yo creo que el Senado es fundamental, y acá lo han dicho perfectamente bien los colegas del gobierno, que queremos un Senado diferente a diputados, que haga otro tipo de funciones. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera, presidenta, es hacer dos Senados iguales y que cuesten más. Ahora bien, para terminar, presidenta, una pregunta al ministro parlamentario, que es bueno además. Claro, yo no quisiera recordar evidentemente lo que he escuchado a Miguel Torres, que se opone a la bicameralidad. Claro, ellos están pensando en el fujimorismo de los años 90, lo que decía Fujimori, un poco parafraseando al general Lanusse, en Argentina, que decía, yo he sido dictador, es cierto, pero gracias a mí ustedes tienen democracia. Entonces, el señor Fujimori dice, sí, puedo haber sido dictador, pero gracias a mí ustedes tienen una constitución. No, señor, esta constitución es de Fujimori, hasta el nombre se le ha quitado del presidente de la constituyente de aquella época, Yoshiyama. El nombre o la firma, así me corrigen acá de la firma. Pero, presidenta, yo quisiera terminar lo siguiente. Acá el gobierno está buscando legitimidad. Yo lo entiendo, hay que apoyar al gobierno. Está huérfano de legitimidad, hay que apoyarlo. Claro, no le va a dar la legitimidad al señor Aguiar, perdón, el argentino ese no le va a dar legitimidad. Si le va a dar una legitimidad el referéndum, sí, referéndum utilizado por muchas dictaduras, y también manipulado. Cuidado que sea como un plebiscito del año 39, que se aprobó cambiar el periodo presidencial del 5 años por 6. Cuidado, manipulado por el general Benavides, que después le hicieron mariscal, y que dejó a su presidente a la medida del año 39 de Manuel Prado Ugarteche. Cuidado. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado. Pero si quieren legitimidad, perfecto. Vayamos a darle legitimidad al gobierno. Vamos a preguntarle en el referéndum al pueblo, que es el soberano, si está de acuerdo o no con un recorte presidencial, con un adelanto de elecciones. ¿Por qué no? En estas constituciones que acabo de mencionar, 4 años era el periodo presidencial. 4. Luego, el Congreso del Constituyente del 33 lo eleva a 5. Y este plebiscito mañoso, tramposo de Benavides, el año 39, lo elevan a 6. Y después la Constituyente de Víctor Raúl, ahí la Torre, lo baja a 5. Pero tradicionalmente, históricamente, los gobiernos han sido de 4 años en el Perú. Y ha habido gobiernos magníficos de 4 años. Los líderes que asumían el poder sabían lo que tenían que hacer. Alguien que sepa cómo gobernar o que sepa los problemas del país o que los conozca va a poder gobernar bien en 4 años. Pero si salen a elegir presidentes a experimentar y aprender, bueno, van a acabar como Kuczynski probablemente. Pero el que sabe, 4 años le es suficiente. Y el que no sabe, ni 5 son suficientes. Ni 5.
Entonces, yo creo que la pregunta es esa, señor presidente, y le traslado la pregunta al presidente. ¿Están de acuerdo el gobierno en colocar una pregunta que diga, señor, al pueblo peruano, ¿está usted de acuerdo en adelantar las elecciones? ¿O usted está de acuerdo en que volvamos al sistema tradicional del Perú de los 4 años de gobierno y que el año 20 todos nos vamos a nuestras casas y que venga gente nueva, renovada, sin reelección, pulpines de la política? ¿Están de acuerdo con eso? Gracias, presidente. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Arana. Una interrupción me pide, presidenta. Congresista Gracias, Alcorta. presidenta. Yo quisiera un poco compartir algunas cosas que ha dicho Víctor Andrés, pero hay cosas que tampoco son así. En 1821 no fue el primer congreso. La población del Perú era realmente minúscula. Habían 3 ministros, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, que tenía otro nombre, y el de Defensa, no había más. La representación era minúscula, y la mayor representación era del sur. Cusco tenía la mayor representación que había en el Congreso de la República. Cusco, Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Piura. Lima tenía 4 gatos, no era representativo. Todas las reuniones se hicieron en el sur. Y la primera ceremonia que se hace en el Perú después de la independencia, el 21, porque la independencia es el 24, es el Te Deum. Segundo, creo que, no voy a defender de acuerdo, porque en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Perú, el gobierno de Paniagua, que estuvo 8 meses, acá quieren que saquemos la reforma en 1 mes. Paniagua pudo hacer la reforma del Estado, pudo plantearla como una nueva república. El gobierno de Ollanta, el gobierno de Toledo, el gobierno de Lapra, ese mismo gobierno. Entonces, no es así. Segundo, porque cada cosa fueron legitimándolo. Y por último, para referencia, Chile tiene 2 cámaras, y cada cámara económicamente con su propio presupuesto. Cada cámara, el presupuesto es mayor que el nuestro. Cada cámara tiene su equipo de televisión, de prensa. Son completamente diferentes. Y tanto que lo retoman acá como referencia a Chile, revisen ustedes qué hace la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, porque estamos recogiendo referencias de uno al otro, sería bueno también recogerlas ahí. Nada más, gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Arana. Gracias, presidenta. Bueno, he escuchado con atención a muchos colegas y también expertos, opinólogos, en fin, señalar que el poder constituyente efectivamente es el poder del pueblo, el poder ciudadano que se expresa en las urnas, ¿no? Y si es así, ¿no?, como efectivamente en el Frente Amplio siempre lo hemos planteado, el tema de fondo que nosotros seguiremos planteando al país, a pesar que disguste mucho, pero para tomar parte también de la argumentación que ha hecho el congresista García Belaúnde, es que en realidad lo que debiera ser sometido a referéndum es la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Porque recordemos el origen en realidad ilegítimo, antidemocrático de cómo se forjó esta Constitución. Sobre el tema no voy a incidir más porque creo que será el derecho de nuestra fuerza política en el Frente Amplio seguir planteando el tema de una nueva Constitución, una Asamblea Constituyente. Sabemos que no es del agrado de la mayor o de todas las fuerzas políticas en el Parlamento, y menos aún de quienes han encontrado en esa Constitución un mecanismo para tener el Estado debilitado, el Estado mínimo que permite la inmensa corrupción que tenemos. Sé que no es del agrado, pero bueno, en todo caso, el Frente Amplio seguirá planteando un tema de devolverle justamente a la ciudadanía ese poder constituyente, ¿no? Pero yendo al tema que nos ocupa hoy, ¿no?, se ha señalado qué es lo que ha puesto en peligro la falta de legitimidad y credibilidad del Congreso, ¿no?, que puede llevar a que, por ejemplo, en una situación de apuros políticos que, digamos, experimentamos todo el sistema político y de manera particular también el propio Ejecutivo, se quiera, de alguna manera, en la forma como se plantean determinados temas, ¿no?, señalar que depende del referéndum y depende de estas normas que se han planteado de manera apresurada, en mi opinión, resolver los problemas que hay. Pero los va a resolver tal cual está, ¿no?, planteado las iniciativas legislativas del presidente. Lo más loable es que el presidente esté acudiendo al referéndum como un mecanismo de participación ciudadana y de consulta, ¿no? Sin embargo, no voy a abundar en las debilidades que puedan tener las propuestas que se han señalado, ¿no?
Pero un tema que nos preocupa, Presidenta, es que las iniciativas y la sustentación que ha hecho el ministro, ¿no?, señala que, en la página 3 de la presentación que nosotros tenemos, que, entre otras cosas, las propuestas posibilitan mayor representación de las regiones. Y esto no es verdad, Presidenta, ¿no? La mayor representación supone, en realidad, mecanismos por los cuales, no solo en relación de la población electoral, sino además de los mecanismos de cómo se seleccionan en los partidos políticos, cómo se eligen a los representantes, pueda ser visto. Y aquí hay que recordar que se saboteó la posibilidad, el 2016, de iniciar una reforma integral del sistema político electoral, que fue precisamente la causa por la cual la congresista Patricia Donaire renunció a la comisión y a su bancada. Pero el tema es cómo retomamos ese esfuerzo ahora, ¿no? Y la verdad es que eso empata con la preocupación que el Frente Amplio plantea sobre la actual Constitución. O sea, el enfoque ideológico, filosófico, si se quiere, es el Estado neoliberal. Y eso se mantiene en las propuestas que se hacen ahora, ¿no? Porque es el Estado mínimo con la menor representación posible. Tan así, por ejemplo, que la propuesta, tal como está, en vez de asegurar y de ampliar la representación de la ciudadanía, lo que hace al plantear los macrodistritos y los microdistritos, y ese es un tema, por ejemplo, que el presidente debiera explicar incluso en su propia región, en Moquegua, ¿no? En la práctica lo dejarían sin representación o a Moquegua o a Madre de Dios o a Tacna, ¿no? Y yo no sé cómo, por ejemplo, el presidente que está legítimamente dando vueltas por todo el país va a afrontar el tema de ir a Moquegua o a Madre de Dios, a Tacna, y decirles, miren, mi propuesta de ley sobre la que estoy emplazando al Congreso, plazos y referéndum, va a ser que Moquegua, Tacna y Madre de Dios tengan un solo representante, en vez de por lo menos uno cada región, por lo menos uno cada región. Y entonces, ¿cómo así que se presenta la propuesta como garantizar una mayor participación si en la manera como se ha diseñado la propuesta, en realidad, al ingresar al detalle de la conformación de macrodistritos y microdistritos, deja sin representación algunas regiones? Y eso es un tema de fondo, que debiéramos ver cómo resolverlo. Porque si el tema es contrapesar con la popularidad de las calles, ¿qué es lo que se puede conseguir? Cuidado, ese tipo de crecimiento en las encuestas, por si a veces lo olvidamos los políticos, muchas veces son efímeros, son fotografías de momento. Y con fotografías de momento, querer producir reformas estructurales para resolver problemas estructurales puede ser efectivamente un acto profundamente demagógico. Y yo creo que eso debiéramos en parte en el debate, porque nadie, o por lo menos el Frente Amplio, no pone para nada en tela de juicio, y más bien saludamos que el presidente haya tenido la iniciativa de llevar a referéndum, aunque nos hubiese gustado que lo que se llevara a referéndum era la necesidad de una asamblea constituyente y una nueva constitución, pero dado que lo ha planteado sobre estos temas, por lo menos que en esos temas se plantee bien, y que lo que se propone apunte a resolver los problemas que quiere resolver. Y tal como están las propuestas, en realidad hay muchos vacíos, contradicciones, debilidades. Y entonces, ¿cómo salvaguardamos ese tema, no? Yo creo que en algunas cosas podríamos tener avances, acuerdos, incluso yo creo que unanimidad, cuando se señala, por ejemplo, que se mejore la representación y se garantice la representación con mecanismos de alternancia y paridad para la participación de las ciudadanas mujeres. Entiendo que no habría ninguna dificultad para avanzar en esa dirección. Más aún, por ejemplo, yo recuerdo, sin que esté esto en la ley, pero por ejemplo, en el Frente Amplio, nuestro artículo 13, ¿no?, de nuestro estatuto señala que el partido debe promover en sus organismos de dirección una mayor participación de mujeres, jóvenes, indígenas y campesinos, garantizando que el número de mujeres u hombres no sea inferior al 30% del total, es decir, lo que la ley actual considera, pero señala que el objetivo es alcanzar la paridad. ¿Y por qué señala que el objetivo es alcanzar la paridad? Porque estando ayer, por ejemplo, en una reunión
en un encuentro nacional de lideresas del Frente Amplio, de todo el país, uno de los problemas que nuestras propias compañeras encontraban es que la paridad y la alternancia no se resuelve por mandato legislativo, sino se resuelven, por ejemplo, los temas de la participación, de los mecanismos de formación, los procesos de empoderamiento para que eso sea realidad. Porque, por ejemplo, ha pasado una contradicción tremenda que ayer nuestras compañeras de Ayacucho manifestaban. Un distrito presenta una lista que tiene más regidoras mujeres que hombres y lo rechaza el Jurado Nacional de Elecciones porque en este caso es al revés, es decir, hay más mujeres que hombres. Y en un país donde en realidad hay una cultura, una ideología y formas de actuación patriarcales y machistas que restringen la participación de las mujeres, algún mecanismo deberíamos tener para que cuando ocurre lo contrario, cuando hay más mujeres que hombres, en realidad hubiera justamente una excepción para poder no discriminar ni desanimar una situación contraria al estándar que tenemos. Pero bueno, es parte de los cambios que hay que producir y por eso a lo mejor el tema de que haya paridad y alternancia debiera estar claramente señalado también como institución del mandato de posición para cuestiones de género en las listas a cargos de elección popular. Pero tendrá que ser la ley electoral, la ley de partidos o incluso la del financiamiento de partidos, a lo mejor los que nos ayuden a garantizar que eso no sea solo una declaración genérica, sino que apunte a que hayan procesos de participación, de formación, de empoderamiento, de visibilización, etcétera, que haga que las mujeres puedan participar de manera más activa y se garantice efectivamente su derecho a la participación política como en justicia corresponde. El Frente Amplio, Presidenta, presentó el proyecto de ley 2752 el 19 de abril, ¿no?, que creo y vamos a solicitar desde mi bancada que sea incluido en el debate de la reforma electoral, Presidenta, el proyecto de ley que crea el Distrito Electoral Indígena. Porque nos llama profundamente la atención que señalando que se quiere garantizar más la participación, y efectivamente saludamos que se haya incorporado el tema de la paridad y alternancia para garantizar la participación de las mujeres, no existe un mecanismo que desde hace 500 años estamos negando a los pueblos indígenas a estar representados. Y ese es un tema muy grave. Y ya hay una iniciativa legislativa que debiera merecer en el marco de la reforma del sistema político, efectivamente, las garantías de que no se les va a seguir negando a los pueblos amazónicos, a los pueblos quechuas y aymaras, su participación electoral en la representación congresal en las dos cámaras. Y en ese sentido, Presidenta, más bien, ¿cómo avanzamos aparte de mirar el tema de los microdistritos, los macrodistritos, estas contradicciones que hay de por qué para unos el voto preferencial y no para otros? Desde el Frente Amplio pensamos que el voto preferencial debería ser anulado, porque además se presta a un conjunto no solo de competencias infraternas dentro de las organizaciones políticas, sino al tema de que el que más dinero tenga pueda hacer campaña al interior de su propia organización política, constituyendo un mecanismo de discriminación, o si tiene un capital social o una exposición mediática mayor, que no necesariamente indica que esté mejor calificado o calificada para ejercer la representación, termina finalmente impidiendo el acceso de otras ciudadanas que efectivamente puedan participar políticamente. Y ese es un tema grave, porque además se presenta sobre la distorsión del acceso a los medios de comunicación o de las concentraciones demográficas. ¿Quién no sabe desde provincias que lo que ocurre en la política de nuestras regiones, si no ha ocurrido un escándalo grave, ni siquiera es noticia? Mientras acá en Lima puede ser noticia hasta la manera como uno viene vestido o la hora más puntual o menos puntual con la que llega a una reunión. Y sobre eso, la posibilidad de discriminar con el voto preferencial por el nivel de exposición mediática que se tiene es muy alto. Si a eso se le añade que el voto preferencial se mantiene sobre la base de propaganda, a la cual no se impide y no se transparenta el gasto, hace que efectivamente el voto preferencial sea absolutamente discriminador. Y por eso, Presidente, entonces creemos que sería importante, por ejemplo, también tener un acuerdo
y resolver esta contradicción que nos presenta la iniciativa del Ejecutivo sobre por qué voto preferencial en un caso y por qué no voto preferencial en otro, ¿no? Y yo creo que en realidad la eliminación del voto preferencial y los mecanismos de selección y de financiamiento resolverían el tema. Nos preocupa así desde el Frente Amplio, y lo hemos escuchado casi en todas las intervenciones y no las hemos escuchado refutar, Presidenta, esta suerte de convicción, a priori, de que el Senado es una Cámara elitista, ¿no? Es en realidad, una junta de patricios que va a gobernar el país, es un grupo de notables. Eso no se condice ni con la República ni con las democracias.